Pues muy buenos días. Se irá incorporando algunas personas más, pero vamos a intentar ser lo más puntuales posible, ¿eh? Y hoy vamos a trabajar un tema muy interesante y que parte de un objetivo, ¿no? De una idea, de un reto. En muchas ocasiones pensamos que la evaluación depende básicamente del equipo evaluador. La evaluación depende del equipo evaluador, pero una evaluación, un servicio de evaluación, una evaluación externa depende de dos partes. Depende de la organización y Recording depende, in progress. y depende del equipo evaluador. Por lo tanto, estamos en las dos partes. La evaluación depende de la organización y del equipo evaluador. Y en un alto porcentaje depende de la organización. Y en este año vamos a hacer dos webinars de aprendizaje en estas dos grandes áreas de trabajo, ¿no? Una es el, la memoria y otra es la preparación de la visita. Estas dos grandes momentos en los que la organización puede influir enormemente en el éxito de una evaluación. Pues vamos a por ello, ¿no? Os tengo que decir que mi nombre es Miquel Romero y Grané, llevo 13 años en el club y hoy os he puesto los sellos de evaluador porque hoy os voy a hablar como evaluador, ¿no? Os voy a intentar trasladar la experiencia de estos 13 años evaluando cada año a distintas organizaciones. Por lo tanto, hoy no os voy a hablar como director de servicios, os voy a hablar básicamente como evaluador, ¿eh? Uh, Cualquier pregunta que tengáis, tenéis el chat y mis compañeras de equipo pues, van a recoger estas preguntas y al final vamos a intentar resolverlas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tenemos hoy? Tres. El primero es qué es una memoria, saber qué es una memoria FQM. La segunda es avanzar en cómo se elabora una memoria, qué fases tienen, cómo la elaboramos. Y tercero, que es para mí el más importante, esos aspectos fundamentales a tener presente. Aquello que a veces nos olvidamos, aquello que a veces no tenemos en mente, ¿no? Lo primero es deciros, vamos a tener tres partes. Una es el club, porque algunos de vosotros, de los más de 50 que estáis conectados, pues quizá no nos conocéis. Por lo tanto, el club y propuesta, vamos a dedicarle un par de minutos. Luego, la memoria FQM, qué es. Y finalmente, estas sugerencias, comentarios, estas recomendaciones, ¿no? Vamos a por ello. El club, el club y sus socios, ¿no? ¿Quiénes somos, no? Pues nos gusta llamarnos una comunidad multisectorial de aprendizaje, benchmarking y mejora de gestión. Y en ello centramos todo nuestro esfuerzo, ¿no? Somos una organización sin ánimo de lucro, de más de 220 socios y en lo que hoy nos ocupa, somos una organización que es el representante oficial de FQM en España. Y hemos estado a lo largo de estos más de 30 años de vida y 20, más de 20 del sello FQM, hemos concedido más de 3.000 sellos a distintas organizaciones. Con un propósito, siempre con nuestro propósito en la cabeza, ¿no? Contribuir a una sociedad con confianza en el futuro. ¿A través de qué? A través de una gestión con valores, excelencia, innovación y sostenibilidad, ¿no? Y de ahí surge nuestra visión y nuestra misión, acompañaros, conectaros y anticiparnos. Y esta es nuestra propósito, visión, valores y misión. Fijaros, hablábamos de una comunidad, pues tenemos socios de todo tipo, grandes, pequeños, en múltiples sectores. Por lo tanto, esta multi asociación nos permite poder cruzar una cantidad de información fantástica.
ahí los tenéis todos, tendréis la presentación a vuestra disposición. ¿Y cómo lo hacemos? El por y luego veremos los resultados, ¿no? Pero el cómo lo hacemos, pues lo primero es midiendo. No hay forma de mejorar si no se mide, ¿eh? Por lo tanto, pensamos que una herramienta fantástica es el modelo FQM y hoy precisamente trabajaremos con ella, ¿no? Luego, conocimiento en gestión, compartimos documentos, muy importante también para esta generación de la memoria, para esta mejora, ¿no? Encuentros de socios tienen un perfil distinto, con unos retos distintos, por lo tanto ahí hay un trabajo específico. Luego con webinars, webinars de aprendizaje como el que tenemos hoy, hacemos un montón de formación y algo muy importante, los foros de intercambio y benchmarking. Ahí trabajamos los socios en algunos momentos abierto y hay uno muy importante, el foro de sello FQM, en el que los socios que tienen el sello pues pueden trabajar entre ellos, compartir experiencias y esto es tremendamente importante, ¿no? Luego, resolución de retos y benchmarking. Fantástico. Entre los socios se comparten ideas, se comparten experiencias, se comparten buenas prácticas en distintos formatos. Y esto es tremendamente importante para lo que hoy nos ocupa, memoria, porque el modelo nos lleva a que tengamos que compararnos. No nos quedemos satisfechos con nuestros resultados sin comparación. La comparación nos lleva a buscar buenas prácticas, a la mejora continua. 5 minutos y ya pasamos a lo que es la memoria. No podemos trabajar bien si no sabemos el qué. Por lo tanto, vamos a ver qué es una memoria FQM. Mirad, una memoria FQM tiene de entrada una característica que es su objetivo. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Pues el objetivo fundamental es la preparación de la evaluación, la preparación de la visita FQM. Preparamos todo el proceso con esta memoria y se prepara la visita de la evaluación. Por lo tanto, este es el primero, la base fundamental. Pero además, es una excelente base para la revisión de la situación de una organización, con esta mirada hacia el futuro. Por lo tanto, dos grandes objetivos. Podemos hacer una memoria solo utilizándola como objetivo de tener esta revisión de la situación de una organización. Y en muchos casos, esta revisión también nos lleva a la preparación de la evaluación. Este es el objetivo. ¿Y con qué alcance? Completo. O sea, la memoria tiene que abarcar completamente a una organización, entendiendo como organización desde una organización, un grupo de organizaciones que tengan sentido o una unidad de negocio. ¿Eh? Siempre que tenga sentido esta visión completa, estructurada con 7 criterios y 29 subcriterios del modelo FQM. Por lo tanto, gestión completa de la organización y estructurada. Este es el alcance. ¿Con qué enfoque? Pues siempre buscando la relación causa-efecto, siempre buscando este por qué nos sucede lo que nos sucede, por qué hacemos las cosas, cómo las hacemos y qué resultado obtenemos. No queremos tener resultados sin saber el por qué, porque si no, no hay mejora. Por lo tanto, acciones y resultados, causa y efecto. Ahí está el enfoque que tenemos que tener en la memoria. ¿Con qué visión? Lo hemos dicho, holística, completa de la organización, facilitando este autodiagnóstico, esta reflexión estratégica. Puede ser con una evaluación interna, una evaluación externa, pero siempre holística y completa. No estamos haciendo una parte transversal o vertical, estamos haciendo un total de la gestión. Y esto es lo que da fuerza a la memoria y fuerza a la visita de evaluación, que finalmente componen todo ello el servicio de evaluación FQM externo, ¿no? Con una perspectiva temporal de 360.
Ahí incluimos información de pasado, claro, vemos el pasado, pero trabajando en esta transformación, este avance de transformación que estamos teniendo con una proyección futura. Por lo tanto, perspectiva 360 y con una guía. Lo que pretendemos es que sea una guía de estrategias a corto, medio y largo plazo. La memoria nos tiene que servir para trabajar a distintos niveles de tiempo. Ya sabemos el qué y qué nos va a proporcionar la memoria. En las fases del despliegue del modelo FQM, sensibilización, formación, autodiagnóstico, mejora y transformación y evaluación y reconocimiento, en estas fases que se van combinando, deberíamos ponerlo también en redondo, ¿no? Porque esto es de forma permanente, afecta básicamente la memoria en estas tres últimas fases. En el autodiagnóstico, porque podemos hacer autodiagnóstico, luego lo veremos, podemos hacer un autodiagnóstico sin memoria, pero nos es muy útil la memoria. La vamos incorporando todas estas enfoques, estas acciones a través de la mejora y transformación, construimos la memoria y finalmente nos evaluamos y nos reconocemos. Recordemos cuáles son las fases de esta evaluación: planificación, preparación de la evaluación, preparación de la visita en sí mismo y el informe de la evaluación y la concesión del sello FQM que corresponda. Pensemos que la memoria está en manos de la organización hasta como mínimo un mes antes de trasladarla al equipo de evaluadores, asesores. Por lo tanto, está en vuestras manos. Vosotros tenéis el gran poder de poder hacer una memoria que facilite el trabajo de preparación de las visitas de evaluación. Tremendamente importante. Recordad un mes antes, como mínimo. Y para ello debemos intentar tenerlo dentro de la plataforma, dentro de una herramienta que sea online, una herramienta que estandarice, una herramienta que sea evolutiva con los cambios que van sucediendo en el modelo. Y la tenemos desde hace 4 años. Debemos documentar y evaluar, documentar lo que hacemos y evaluar cómo de bien lo hacemos. Y esto es lo que nos permite estas herramientas. Desde hace 4 años, la plataforma FQM digital y de evaluación y llamada Assessbase a nivel internacional, y desde hace muy poco el club está lanzando un entorno virtual de excelencia en gestión en el que se incluyen distintos programas en distintos, van a haber distintos itinerarios, y uno de los itinerarios es la gestión 5.0 y ahí se incluye el programa de evaluación con el modelo por criterios y por subcriterios. Recordemos que por criterios solo da acceso al sello 200 y por subcriterios da acceso a todos los sellos FQM. Pero también hemos incluido algo que pensábamos que tendría mucho interés. Porque hoy hablamos de memoria, un elemento que es imprescindible en la evaluación formal del modelo FQM, pero tenemos que tener presente que además de memoria, de servicios de evaluación externos, también los hay de internos. Y hay algunas organizaciones que, algunos de vosotros, os he visto, tenéis un nivelazo y mucha experiencia y podríais estar en mi sitio haciendo este webinar, pero otras organizaciones no tienen aún conocimientos suficientes del REDER, de la forma de evaluar con el modelo. Luego, tener una herramienta de evaluación asistida les puede ir muy bien. ¿Y qué hemos incluido? Pues esto: una herramienta de evaluación asistida con el modelo, por lo tanto es compleja, pero que facilita a las organizaciones poder hacer, primero, porque en cada una de las 90 preguntas hay una introducción elaborada para facilitar su comprensión, y luego 5 escenarios con esta puntuación que siempre hacemos de 100, de 0 a 100, en el que un trabajo en equipo y con una persona que conozca el modelo pueden desarrollar una primera autoevaluación. Pero bueno, esto sería sin memoria, pero pasemos a trabajar con memoria. ¿Cómo trabajamos con una memoria? ¿Cómo trabajamos?
los 7 criterios y 29 subcriterios? Pues mirad, estos, esta es el modelo y estos son todos los subcriterios, criterios y subcriterios que tenemos en el modelo. Se pueden trabajar de uno en uno. Se puede ir cogiendo uno a uno, propósito y visión, y ala. Y así vamos trabajando en la memoria todos los subcriterios. Y de hecho, debemos introducirlo de esta forma. Vamos a introducir el 1.1, el 1.2, el 1.3. Vamos a trabajar el 7 en este bloque de 5 como sub. No son subcriterios, son aspectos del subcriterio 7.1, pero además de poderlo trabajar de forma lineal, llamaríamos, una forma que tenemos que tener presente es que también podemos trabajar la memoria, y yo aconsejaría trabajarla con los ejes de evaluación. Por lo tanto, cada uno de estos subcriterios se corresponde a ejes, grandes ejes que agrupan diferentes subcriterios. Un eje de estrategia, gobierno, gestión, transformación, parte más directiva, cultura, liderazgo, personas, parte más relacionada con todo, con el equipo humano, propuesta de valor y clientes, una parte más relacionada con esta parte de dar el servicio, de dar el producto, y finalmente este funcionamiento, activos, recursos, sociedad, partners y proveedores, esta parte más de cómo, qué herramientas tenemos para poder dar esta propuesta con nuestra cultura y en base a la estrategia fijada. Y esta es una forma muy importante de trabajar el modelo. Y de hecho, tenemos que tener presente que los evaluadores van a trabajar con estos ejes y las reuniones de la visita van a ser en base a estos ejes. Por lo tanto, esta visión es muy, muy importante. Lo tenéis aquí. ¿Cómo se estructura una memoria? Pues se estructura en base ahora ya a la herramienta. Por lo tanto, tendremos una información clave y vamos a ir incorporando en cada uno de estos criterios y subcriterios la información. Debemos seleccionar elementos de enfoque, lo que hacemos, para poder evaluar cómo de bien lo hacemos. ¿Vale? Por lo tanto, ahí tenemos esta estructura, una estructura lineal, pero que tenemos que tener presente que se va a evaluar a través de ejes. ¿Qué es la información clave? Aquí os pongo una transparencia rápida, ¿no? Lo primero, arriba, la información clave son hechos y datos, retos y estrategia, operaciones, partners y proveedores, mercado, cliente, productos, servicios, soluciones, estructura y actividades de gestión. Fijaros, no nos cuenta nada el modelo sobre esto. Esto lo vamos a encontrar haciendo la memoria, lo vamos a encontrar en la plataforma, lo vamos a encontrar en el entorno virtual. Por lo tanto, ahí es importantísimo para que el equipo de evaluadores, asesores, entienda el entorno, entienda vuestro ecosistema, comprenda dónde estáis. Pensad que algunos evaluadores asesores conocen muy bien vuestro negocio, conocen muy bien vuestro entorno, pero otros puede que no lo conozcan. Por lo tanto, es importantísimo esta información clave para centrarles, para que tengan esta información básica. En azul, recordad, se admite un máximo de 1000 palabras, que equivalen a unas 2 hojas. Cuando se supere el número máximo, queda señalado en rojo. No es que no se deja poner, pero queda señalado en rojo, ¿vale? Y se permite en este punto 15 anexos de 5 megabytes cada uno. Luego está, por cada uno de los criterios podemos poner un resumen. Por lo tanto, de los 7 criterios podemos poner un resumen. Este resumen tiene un objetivo de poder ayudar al equipo de evaluadores asesores a centrar cuáles son estas
ideas básicas en cada criterio, ¿eh? En algunos casos, pues hay entornos distintos y es muy, muy interesante, ¿vale? En cada resumen, 1000 palabras, no se puede, no se puede superar, pero si supera queda en rojo y 5 anexos de 5 megabytes cada uno. Luego llegará un punto que debemos ponderar los grupos de interés, ¿vale? Clientes, personas, inversores, reguladores, sociedad, partners y proveedores. Ya sabéis, ponderación en función de nuestro propósito, nuestra visión, nuestros valores, con un máximo de 40 puntos y un mínimo de 10 en tramos de 5 con un total de 100 puntos. Por lo tanto, ahí tenemos 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y que sume un total de 100. Esto es un elemento, es un punto tremendamente importante de la memoria, porque nos va a marcar no solo la puntuación que vamos a tener en el criterio 3 y el criterio 6, sino que también tiene que dar coherencia a toda la información, a todo el conocimiento que pongamos dentro de la memoria. Luego, para los criterios y subcriterios que están en dirección y ejecución, pues para cada uno de ellos tenemos que poner lo que hacemos, el enfoque, qué hacemos para qué, ¿eh? Cómo lo hacemos, cuál es su despliegue, dónde, quiénes, cuándo, cómo y cuándo lo revisamos, esta evaluación, revisión y mejora, y cómo lo demostramos, evidencias, quién es el responsable y estos links, estos vínculos con otros subcriterios. Pensad que cada uno de estos elementos puede tener, cada uno de los campos de estos elementos, de estos enfoques, puede tener 100 palabras y tener en 3 documentos de 5 megabytes cada uno. Por lo tanto, 3 documentos por cada subcriterio y 100 palabras en cada campo. Fijaros que aquí estamos en dirección y ejecución, estamos en esta área del modelo, estamos ahí en lo que en alineado, implantado, flexible, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, estamos en estos atributos que tiene cada uno de estos elementos, ¿no? Pues he puesto el header ahí en esta parte, ¿no? Porque ahí estamos en este enfoque, despliegue, evaluación y revisión. Y en resultados en el criterio 6, pues ahí cambia totalmente los campos. Vamos a tener el nombre del indicador, vamos a tener la descripción del indicador, vamos a tener una imagen gráfica, esta imagen que en todo este indicador y sus resultados, cómo tiene una evolución en el tiempo y hasta qué punto observamos y llegamos a los objetivos y con qué nos comparamos, hay un responsable y este vínculo, este link FQM. Cada uno de los campos, 100 palabras, se admite 3 documentos en cada uno de los subcriterios y hay 15 indicadores por subcriterio. Estamos en esta área del modelo, esta área de resultados, donde ahí se trabajan atributos de relevancia, utilidad, tendencias, objetivos, comparación, etcétera. ¿Vale? Confianza. Y os he puesto el header que estamos en resultados. ¿Es distinto el 7? Sí. En el modelo FQM 2025 se aporta esta relación con estratégico u operativo. Por lo tanto, adicionalmente a lo que hemos dicho anteriormente, hay un campo en el que debemos indicar si este indicador y estos resultados los consideramos estratégicos u operativos, ¿vale? Y en este caso, que es un solo subcriterio, nos permiten 40 indicadores, no 15, 40, con 3 documentos de 5 megabytes cada uno, etcétera, y 100 palabras por campo. ¿Cuál es el resumen de todo lo que podéis llenar en una memoria? Fijaros, 115.500 palabras en total, con 115 imágenes y 107 anexos. Esto es brutal. Por lo tanto, yo
ya desde el primer minuto, como evaluador asesor, os digo mesura, contención, contención con todo lo que podemos llenar. Y en el caso de un resumen por criterios, ah, es prácticamente la mitad, ¿vale? Por lo tanto, por subcriterios estamos en 115, etcétera, por criterios estamos en estos 43.500 palabras, 55 imágenes, 41 anexos. Esto es brutal. Y os vuelvo a decir, razonabilidad, ¿eh? Es recomendable evitar una saturación de información porque es muy difícil que el equipo evaluador pueda utilizar todo ello para preparar la visita, que es la parte fundamental de la evaluación. Vamos a entrar en sugerencias, ¿no? ¿Qué ideas me gustaría transmitiros ah, respecto a la memoria? Hemos visto lo que es, el para qué sirve, hemos visto qué estructura tiene, ¿vale? Cómo podemos ir articulando en toda esta información dentro de la memoria. Pero hoy es un día para trabajar las claves para elaborar una memoria efectiva y bien valorada. Por lo tanto, sugerencias. El primer aspecto es que la memoria tiene que ser participativa. En la memoria debe poder participar el responsable del proyecto, la dirección, los responsables de unidades y áreas de gestión. Por lo tanto, la memoria, al ser completa, al ser holística, es tremendamente importante que puedan participar todos los que deban participar para aportar valor, ¿vale? Algunos detalles. Debe definirse adecuadamente este equipo de redacción. ¿Con quién vamos a contar para la memoria? No tiene que ser algo provisional, tiene que ser algo en el que se nombre. Usted es del equipo de redacción. Tenemos que tener un esquema muy claro de uh, quién es el responsable de cada uno de los subcriterios y con quién cuenta. Por lo tanto, ha de haber un esquema de responsabilidades, empezando por la figura del responsable. La memoria tiene un responsable. Este responsable, hay unos responsables por bloques. Esta es mi sugerencia, ¿eh? Un responsable único de la evaluación, de la coordinación por parte de la organización, un responsable por bloque, un responsable por criterio y un responsable por cada uno de los subcriterios, con personas que apoyen, que le apoyen. Tiene que ser uno para todo. No, no, fijaros que hay ejes. Por lo tanto, tiene cierta lógica que la persona que trabaje en el 1.1 pues también tenga la responsabilidad en el 1.2 y seguramente tendrá responsabilidad en la 5.2. ¿eh? Por lo tanto, hay que tener esta coherencia de responsabilidades. Luego, no podemos contar con un equipo si no se forma. Si no se forma y si no lo acompañamos. Tenemos que ser conscientes de que ello requiere un trabajo, por lo tanto, formar y acompañar al equipo. Dotarle de los recursos necesarios, ¿eh? Tener el modelo, simplificarlo si hace falta, ayudarles en algunas sesiones, etcétera, ¿no? Y luego que dispongan del tiempo de dedicación. Esto no se hace solo, por lo tanto hay que intentar dotar de recursos y disponer de tiempo. Yo me acuerdo una organización con una fuerte implicación del equipo de dirección, pero que tampoco eran expertos en el modelo FQM. Por lo tanto, el coordinador, el responsable de coordinación dentro de la organización, durante el periodo de generación, de redacción de la memoria, había designado un tiempo específico a todos los responsables
en un día concreto, había una hora, no sé si era una hora, hora y media, en la que cada semana, a este día, el miércoles, a esta hora de la tarde, se podían reunir para trabajar en una sala. Cada cual en su trabajo, pero que era una excelente forma de compartir información, dudas que tenían. Por lo tanto, la responsable, en este caso, la responsable de la coordinación de la memoria estaba presente, se comprometía a estar presente aquella hora en aquella sala y de vez en cuando iban entrando pues distintos directivos en los que trabajaban durante media hora, tres cuartos de hora en su sesión. Por lo tanto, era algo muy interesante. Ah, si os parece, voy a reservar las preguntas que ya están apareciendo para el final de todo, porque algunas pueden contestarse a lo largo de la sesión. ¿Eh? En resumen, fijaros que la memoria no se hace sola, es participativa. ¿Eh? Por lo tanto, olvidaros de... podemos acompañarnos, pero tiene que hacerla la organización, tiene que hacerla el equipo. Por lo tanto, uno, facilitar la máxima información. Esto es un embudo. Todos tenemos que facilitar información, pero luego hay que compilarla, seleccionarla e introducirla en la herramienta. No esperemos al último minuto. Y la herramienta es colaborativa, por lo tanto, es interesante utilizarla. Mi consejo sería utilizarla desde el primer minuto, pero si queréis trabajar en papel y lápiz, o queréis trabajar en Word, o queréis trabajar en Excel para luego introducirla, es un trabajo extra. Yo os diría, intentad utilizar la plataforma, pero ahí tenéis distintas opciones. Facilitar la máxima información, compilarla, resumirla e introducirla. Siguiente aspecto. Siguiente aspecto que quería comentaros. Vamos a pasar. La memoria tiene que ser completa. Hemos dicho tiene que ser participativa, pero tiene que ser completa. La memoria debe ser completa incorporando la información suficiente. Estaba a punto de ponerlo en negrita. Suficiente. Respecto a todos los aspectos de la gestión de la organización. Estamos evaluando global y holísticamente. El equipo evaluador asesores va a preparar la visita en todos los criterios y subcriterios. Por lo tanto, necesita información de todo. ¿Eh? Toda la información debe aportar valor. Toda información que no aporte valor, en plan Lean Management, rechazado. O sea, va a complicar la vida al equipo evaluador, fuera, ¿vale? Si es demasiado compleja, ya la comentaremos en la visita, ¿eh? No nos dejemos ningún subcriterio sin elementos ni enfoques. Por favor, recibimos algunas memorias en el que no hay ni un, fijaros, ni un solo enfoque en un subcriterio. ¿Cómo va a preparar la visita un equipo evaluador en el que no hay información sobre él? Luego, no os quejéis de que el equipo de evaluadores asesores no ha podido preparar bien la memoria. Seguramente el gestor líder va a pedir documentación adicional antes de la visita, pero hombre, facilitate el trabajo, porque facilitando el trabajo hacemos que una memoria sea efectiva y bien valorada. ¿Vale? Importancia de la información clave. Lo hemos dicho inicialmente, es básico. Necesita entender quiénes sois, dónde estáis, cuál es vuestro objetivo, cuál es vuestro propósito. O sea, por lo tanto, centrároslo. ¿Eh? Siempre intentamos que el equipo evaluador tenga personas que conozcan el sector, pero personas que quizá no conocen el sector, porque pueden aportar ideas creativas, disruptivas, oportunidades de mejora que no se os han ocurrido.
Por lo tanto, información clave muy importante. No dejar ningún elemento enfoque sin texto en los campos de atributos header. Claro, para poder trabajar necesitamos tener el header completo, ¿vale? Enfoque, ¿eh? El despliegue y el análisis y la mejora. Por lo tanto, llenad todos los campos, por favor. ¿Eh? Valorad adecuadamente, otra vez subrayamos adecuadamente la incorporación de los anexos. Por favor, no nos llenéis de anexos que no aportan valor. Simplifiquemos, aportemos aquellos que van a ser necesarios para que el equipo de evaluadores asesores entienda, comprenda, prepare bien la evaluación. Y vuelvo a decir, ningún elemento enfoque no evidenciable o engañoso. O sea, ningún elemento enfoque sin información, ¿vale? Pero tampoco sin nada que sea evidenciable o engañoso. Pensad que, lo he dicho en alguna ocasión, yo creo que si un evaluador asesor que lo hace con todos ellos, todos los miembros del club de evaluadores lo hacen con una actitud de mejora, de ayuda, de acompañamiento a una organización, detectara que se le está engañando, yo creo que debería levantarse y marchar. Por lo tanto, nosotros estamos en los miembros del club de evaluadores para ayudar. Por lo tanto, necesitamos que toda la información sea verídica, real y ayude, ¿no? Por lo tanto, tengamos siempre presente a quién va dirigida la memoria. La memoria va dirigida a los evaluadores asesores. Y equilibrar la cantidad de documentos, por favor. Los que a veces enlaces a este documento, al otro, más enlaces, por favor, a veces más es menos y menos es más. ¿Eh? Por lo tanto, sed cuidadosos con ello, ¿no? El otro tema es que tiene que ser coherente, ¿eh? Participativa, completa, coherente. ¿Eh? La memoria debe mantener una coherencia en su conjunto. Esto es lo más gratificante para el equipo de evaluadores asesores. Ver que hay coherencia entre la información clave, el propósito, visión y estrategia, la ponderación de los grupos de interés, los elementos, enfoques, los indicadores de percepción y rendimiento, coherencia, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos un responsable único. ¿Eh? Yo me acuerdo los primeros días que estaba en la multinacional en la que empecé a trabajar en el año, voy a decir, 87, eh, eh, que mi profesor ahí en la multinacional me dijo, ¿quién conoce mejor la hora que es en este momento? ¿Quién tiene un reloj o tiene más de uno? Nos pusimos a pensar, ¿no? Como ingenieros, ¿no? Haciendo el promedio y tal. Pues mira, el que tiene la hora más clara es el que tiene un solo reloj. Podrá estar más o menos equivocado, pero tiene una y sabe la hora que para él es. Luego, responsable único. Cuando hay multicabezas, no hay coherencia. Por lo tanto, hemos dicho responsable único con equipo. Responsables por cada bloque, responsables por cada criterio y subcriterio. Revisemos las interacciones de subcriterios en los cuatro ejes. Fijaros, os hemos dicho, no sé si algunos quizá no lo conocíais, ¿no? Pero ahí tenéis los cuatro ejes con los subcriterios que están en cada uno de ellos de forma habitual. Luego, buscad específicamente ahí, haced foco si esto tiene lógica, si los enfoques que estáis poniendo en cada uno de estos subcriterios de un eje tienen razonabilidad, tienen coherencia. ¿Eh? Alguno muy obvio, ¿no? 3-1, 6-1. ¿Eh? Estamos hablando 5-1, 5-2 con el 7. ¿Eh? Luego,
Coherencia. Revisemos estas interacciones. Los vínculos de un elemento enfoque con otros subcriterios del modelo. Claro que podemos poner links. Mire, esto que estoy poniendo aquí, que lo estoy poniendo por decir algo, en el 2.4, tiene mucha relación con el 3.2. Claro, estamos hablando de cultura y también tiene relación, pero intentemos, todo es muy transversal en el modelo, pero intentemos focalizar estos links, porque si hay pocos, el equipo de evaluadores asesores le podrá dar valor. Si son muchos, esto puede ser tremendamente complejo y puede acabar perdiendo valor. Por lo tanto, uno, revisemos la memoria FQM desde un punto nuevo de vista. ¿eh? Es importante a veces que lo mire alguien que no lo ha visto hasta aquel momento, encontrar a alguien que pueda darle un punto de vista nuevo y tengamos presente los cuatro ejes de evaluación. También tiene que ser formal, participativa, completa, coherente, formal. Formal. La memoria no puede contener texto sin sentido. Os aseguro que a veces, leyendo una memoria, debemos hacer un esfuerzo sobrehumano para entender lo que me están diciendo. ¿Vale? Frases sin sentido, no, por favor. Frases entrecortadas. Ah, cortar y pegar y nadie se lo ha revisado. ¿Vale? Faltas de ortografía. Hacen daño aquí. Luego, intentemos que no haya faltas ortográficas. Campos vacíos. ¿eh? Siglas sin glosario, por favor, no todos sabemos de vuestras siglas del día a día. SIA, FIA, PIA, TEC, CEC, por favor, glosario y si puede ser ahorrémonoslas porque el propio evaluador ya empieza mal, empieza con problemas, ¿vale? Gráficos y tablas con un formato homogéneo. Nos ayuda muchísimo. O sea, añadimos gráficas a veces que los objetivos primero son de color rojo, luego los objetivos pasan a un lineal, pero es de color azul. Luego el comparativo vuelve a ser azul. Por favor, hagamos el esfuerzo de que todas las gráficas que incluimos tengan una estructura, un formato homogéneo. Ayuda muchísimo. ¿Vale? Si utilizamos, no digo que todas tienen que tener, puede ser que sea interesante una de pastel, en otros casos una lineal, en otros casos una por columnas, pero intentar tener estilos homogéneos. No repitamos información. Lo que decimos en el resumen no lo repitamos en los subcriterios y criterios. Ya lo hemos dicho, ya lo leerán. ¿eh? Mantengamos un mismo estilo de redacción de todos los enfoques, de todos los elementos, de todos los diferentes subcriterios. ¿Vale? Un mismo estilo. Para esto hay un solo responsable. ¿eh? Y anexos enlazados por subcriterio. O sea, cuando descargamos los anexos, a veces no sabemos cada cual a quién corresponde. Pongamos un título que nos ayude. A este está enlazado con esto, ¿vale? Por lo tanto, facilitemos la lectura de la memoria a los evaluadores. Fundamental. Y dar a revisar la memoria a una persona que no haya participado en la redacción. Para mí es una sugerencia tremendamente importante. Ya lo sé, va a estar un par de horas, 3, 4 horas para leerla, solo para leerla. Pero es importante porque os va a ir señalando cosas que no tienen sentido, frases entrecortadas. Y todos sabemos que los que hemos dado lectura 10 veces a la misma frase, aunque no tenga sentido o esté entrecortada, la mente acaba completándola. Por lo tanto, muy interesante esto. Causa-efecto. Fijaros, quinto punto, causa-efecto. La memoria debe incorporar hilos conductores que pongan de manifiesto este compromiso con esta gestión excelente, innovadora y sostenible. Tiene trazabilidad. Lo que he hablado aquí, lo están trabajando aquí, esto tiene coherencia, ¿vale?
Reflejar la dinámica del propio modelo, dirección, dónde quiero llegar, qué propósito tengo, etc. Con ejecución, cómo lo hago, qué recursos tengo y qué resultados. Coherencia, esta causa-efecto, esta dinámica. La memoria tiene que reflejarla. Por favor, conocer las razones de los resultados. Es imprescindible para esta confianza futura. No hay nada más triste o duro que un evaluador pregunte con toda la buena voluntad, oiga, ¿y este resultado del año 2023, cómo es que ha subido? Y encuentres silencio. Nadie dice nada. No han analizado la causa-efecto. No saben dar razón del resultado. No demos resultados que no tengamos razones. Se debe haber analizado los factores claves del rendimiento, saber esta causa-efecto, dónde están estos factores claros. Poder justificar los objetivos. ¿Usted por qué ha puesto este objetivo? ¿O por qué ha escogido a este benchmarking? Porque es el único que tiene, porque es el referente, tanto justificar estos objetivos que nos hemos trazado. A veces el objetivo es plano, no hay justificación, se va mejorando y sigue el objetivo plano. Poner en valor buenas prácticas. Decirlo. En la preparación de la visita con el gestor líder, decir, oiga, señor gestor líder, tenemos un par de buenas prácticas que nos gustaría poder contar. Reforzar esta causa-efecto con estas buenas prácticas que sin duda tenéis en vuestra organización. Por lo tanto, defender los indicadores seleccionados y resultados aportados. Tenemos que ser capaces de defender estos resultados. Incorporar referencias cruzadas entre subcriterios. Debemos intentar que esto tenga esta coherencia, esta causa-efecto. Es esencial. Sexta sugerencia. Hemos hablado de poder dar las herramientas a todo el equipo, pero también al responsable de coordinación. Es imprescindible que el equipo conozca el modelo, conozca el proceso de evaluación y conozca las herramientas. No es posible uh, hacer una memoria y luego hacer una visita si no hemos preparado al equipo. Por lo tanto, yo os diría, el club está para ello, vais a encontrar, podéis tener soporte de distintas formas, pero al menos el club tiene la obligación de ofreceros cómo elaborar una memoria y tenéis dos oportunidades. Hay mucha información, hay mucha formación y tenemos un calendario muy completo de formación, pero hay dos que son muy interesantes y que aportan información muy interesante específicamente para la elaboración de la memoria. Uno, por descontado, es la formación Elabora una memoria FQM. Ahí vais a contar con un experto, Jesús Martín Pozas, en este momento, en el que os va a ayudar, no con una webinar hoy de una hora, sino con muchas horas y de forma práctica a elaborar una memoria FQM. Hoy estamos solo para daros las claves, pero ahí vais a practicarlo. Y también se incorpora esta formación dentro del experto FQM, una formación que lo que pretende es dar una formación para poder aprovechar no solo conocer el modelo, sino todo el proceso de evaluación, desde el principio hasta el aprovechamiento de los informes de evaluación. Por lo tanto, ahí tenéis dos fantásticas herramientas, pero hay más. Y luego, la séptima sugerencia, dejarse acompañar algunas veces. No es imprescindible, pero es un elemento facilitador. Yo pongo siempre el ejemplo de jugar a golf o aprender a tocar un instrumento musical
oye, podemos comprar el instrumento, podemos comprar unos palos y unas pelotas y estar ahí dándole y hasta podemos tener un manual de cómo funciona esto. Pero si tenemos alguien que nos acompañe, vamos mucho más rápidos. Luego, ¿puede ser alguien dentro de vuestra casa? Claro que sí, alguien que se ha formado, que es fantástico, que ha hecho la formación y que os acompaña. Pero también puede ser una persona de nuestro equipo, equipo Redex, la red de expertos. Uh, por lo tanto, ahí estamos y están ellos para poderos acompañar. Ahí los tenéis, red de referencia y el estándar. Ahí los tenéis todos. Y tenéis un clic para poder entrar en contacto con ellos. Bueno, estamos llegando ya al final y me gustaría poneros un decálogo. 10 cosas que deberíamos tener presente. Luego voy a contestar las preguntas, ¿eh? Tenemos unos minutos. Primero, claridad y calidad. Nos va a permitir diagnósticos precisos y profundos. Claridad y calidad. La agenda de la evaluación FQM por ejes temáticos, tengámoslo siempre presente. ¿Vale? Demostrar claramente la relación causa-efecto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cuándo y qué resultados obtenemos? Con la alineación de acciones, enfoques y resultados. Por lo tanto, causa-efecto, acciones y resultados. Debemos trasladarlo claramente. Justificar claramente por qué y para qué de cada acción. Tenemos que saber contestar a ello. El equipo participativo, el papel clave de los diversos responsables y del responsable final único. Selección y gestión efectiva de evidencias. Seleccionar las evidencias. Organización bien organizado, o sea, la memoria tiene que estar bien estructurada, una organización estructurada y accesible. La documentación tiene que estar estructurada y accesible. A veces nos encontramos con anexos que no están, anexos que desaparecen. Redacción, textos breves y concisos. Menos puede ser más y a veces más es menos. ¿eh? Resultados clave, indicadores y gráficos. A mí me gusta no solo ver el gráfico, sino tener una tabla con los resultados. Pero bueno, esto cada cual tiene sus pequeñas manías. Y finalmente deciros formados y acompañados. Por lo tanto, este sería el decálogo. Y finalmente, conclusiones. Tres cosas. Uno, siendo la memoria una revisión de la situación de la organización con una mirada al futuro, es la base fundamental en la preparación de una evaluación FQM. Esto es, tenemos que tener claro esto en la cabeza, ¿no? Que la memoria es fundamental para la preparación. ¿Vale? Lo segundo, en un proceso de evaluación, con el modelo FQM, no se evalúa la memoria. No evaluamos la memoria. No la evaluamos. Nosotros, el equipo de evaluadores asesores, evalúa la organización. Por lo tanto, puede haber memorias muy malas, que nos dificulten enormemente la evaluación, pero nosotros vamos a evaluar la organización. Pero señores, la calidad y claridad de la memoria determina en gran medida la efectividad con que el equipo de evaluación puede hacer su trabajo. Yo me quedaría con esta frase. La calidad y claridad de la memoria determina en gran medida la efectividad con que el equipo de evaluación puede hacer su trabajo. Queremos ser efectivos y queremos tener una buena valoración. Luego, ser claros, ser contundentes. No nos llenéis de información. Y nada más, estamos en tiempo. Daros las gracias a todos los que habéis, más de 60 personas que habéis asistido en esta webinar. Y mientras voy contestando a las preguntas que ya han surgido, os pido que le deis al clic de vuestro móvil o al clic ahí de survey para contestarnos a ver qué os ha parecido por ahora
este webinar, que nos ayuda enormemente a mejorar. El webinar vamos a compartir el vídeo y vamos a compartir la presentación, por lo tanto lo vais a tener. Y voy a intentar contestar las preguntas que han ido surgiendo aquí. Dice la primera, ¿hay algún libro de texto que explique el modelo? Pues mirad, el modelo es el modelo y no hay más texto que el modelo, ¿vale? Luego hay un libro en francés que cuenta una visión de lo que podría ser el despliegue del modelo, está disponible solo en francés y es bastante interesante, pero eh, el despliegue del modelo no tiene manual. Hay que irlo aprendiendo y cada organización despliega el modelo de formas muy distintas, muy distintas. Un día, si queréis, podemos hacer un cierto análisis y en el foro de sello FQM se ve. Hay organizaciones que forman a todo el equipo, organizaciones que forman una parte, depende. Por lo tanto, ahí hay mucha diversidad y para esto estamos haciendo este tipo de sesiones y para esto tenemos formación, ¿no? Una vez terminada la demanda, ¿cuánto tiempo hay que solicitar la evaluación? A ver, el ritmo siempre es parecido. Hay organizaciones que nos han contactado meses antes, pero vamos, el año pasado, para poder hacer la evaluación en diciembre de este año, ¿vale? Y nos han pedido oferta y hemos ofertado plataforma y servicio, ¿vale? Cuanto antes mejor, porque ayuda al equipo del club para poder planificar adecuadamente los servicios. Pero el tiempo, siempre el que es mínimo es memoria, se tiene que haber entregado y cerrado un mes antes. Pero para ello debemos tener el equipo y debemos haber planificado. Por lo tanto, yo diría que empezar a trabajar una memoria cuanto antes. Pero yo, vamos, 6 meses sería un tiempo razonable para ir trabajando. Pero esto es muy... no quiero dar mensajes que... porque ahí hay una gran diversidad. ¿Cuántos miembros de la organización tienen que estar en la evaluación? También es muy diverso, ¿vale? Pero normalmente, al menos en cada uno de estos 4 ejes, debe haber un responsable que pueda organizar. Depende del tamaño de la organización. Pensad que hay evaluaciones que son de 2 miembros, ¿vale? Que hay un equipo de 2 miembros de evaluadores asesores y hay organizaciones que tienen hasta más de 4 personas trabajando durante más de 4 días. Por lo tanto, el responsable de la evaluación de la organización no va a poder estar en todas partes, ¿no? ¿Eh? Depende, pero no hay límites. Tienen que ser reuniones que puedan ser, que se puedan estructurar, ¿no? La memoria está estructurada por criterios, subcriterios y puntos guía. En cambio, la evaluación se hace por 4 ejes. Es verdad, es así. Tal vez la revisión no debería estructurarse. Mirad, yo creo que el modelo está muy bien. El modelo se explica muy bien porque partimos del propósito y vamos avanzando. Pero tiene lógica, tiene toda la lógica que cuando nos reunamos para trabajar con los responsables de personas, de talento, podamos trabajar el 3-2 y podamos trabajar el 6-2 y podamos trabajar algo de la cultura. Por lo tanto, yo me permitiréis que os diga que me parece fantástico para su comprensión el modelo tal como está estructurado, pero para preparar la memoria, los responsables tienen que trabajarla por ejes. No os preocupéis por ver el decálogo, os lo enseño ahora mismo, que no lo veía, pero tendréis el decálogo vamos a compartir toda la presentación con todos vosotros. Por lo tanto, yo os enseño el decálogo sin problemas, si lo queréis coger ya, pero no os preocupéis, vamos a compartir.
toda la información con vosotros. ¿Eh? Y yo no tengo, creo, Bea y Rosa, más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Tene- y estamos en tiempo, a las 13:01 me dicen. Por lo tanto, nada, deciros nuevamente las gracias. Ha sido un placer contar esto, contarlo de esta forma, y si no os habéis formado, yo os diría formaros, y intentad que la memoria sea lo más agradable, que aporte el máximo valor al equipo de evaluadores asesores, que esto os va a compensar haciendo efectiva y bien valorada la memoria, que al final valorará, con la memoria valorará la propia organización. Muchísimas gracias. Os dejo la encuesta por si no habéis tenido tiempo, y yo me despido. Un placer estar con vosotros, y acordaros que creo que es en junio vamos a tener un nuevo webinar hablando de la preparación de la visita. ¿Eh? Hoy memoria, dentro de unas semanas visita. Un abrazo.